Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy a través de Américas Noticia en nuestra edición número 634. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta edición en la cual, como de costumbre, ya retomando la semana, tendremos la ocasión y la oportunidad de analizar, discutir y por supuesto presentar nuestro parecer en torno a lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Las últimas 24 horas en Américas Noticia. Bien, por supuesto, muchas cosas han acontecido en nuestro continente, pero particularmente el día de hoy nos llama poderosamente la atención tres noticias que se han emitido durante, de hecho, la semana pasada y también durante este fin de semana, particularmente en los Estados Unidos, en Venezuela y en Nicaragua. Parte de lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy en tanto a los Estados Unidos, hablar, por ejemplo, de su reorientación en torno a la investigación por los hechos de terrorismo, en este caso hablando de agrupaciones como Hezbollah y su presencia en América Latina. ¿Por qué se ha reactivado esta investigación? ¿Cuáles son los antecedentes y hacia dónde el gobierno de Donald Trump quiere llevar a cabo estas pesquisas? Bueno, se los estaremos contando en solo minutos. También estaremos hablando de Venezuela, por cuanto cada vez toma más fuerza los rumores en torno a posibles alzamientos militares y aunque a través de nuestro espacio no nos hemos acostumbrado a esparcir rumores, lo que sí vamos a presentarles a ustedes son elementos importantes, elementos que no se habían vivido en anteriores oportunidades en la época de Maduro, por supuesto, y que hay que traerlos a nuestra mesa porque prácticamente nos dan luces de qué está ocurriendo en el estamento militar venezolano. Y el tercer elemento tiene que ver con Nicaragua y es que Daniel Ortega, y esto quiero que prestemos muchísima atención, y Rosana Murillo, quien funge como primera ministra, una figura que se han inventado para, digamos, mantenerse ambas parejas, la pareja presidencial en el poder en Nicaragua, han decidido impulsar medidas para controlar esto que tenemos ustedes y que tengo yo, que tiene que ver con el uso, el libre uso y acceso a las redes sociales en Nicaragua. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, entonces comenzamos con Venezuela y los Estados Unidos. Y disculpe que vaya tan directo al grano, pero sin duda alguna, para el gobierno de Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, la figura de Venezuela está directamente relacionada al grupo terrorista Hezbollah. Y voy a esbozar algunos elementos que quiero destacar. Lo primero es que Estados Unidos reactiva y pone la lupa a los elementos de Hezbollah, de este grupo terrorista, en América Latina. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, el fiscal general Jeff Sessions ha sido nombrado para liderar esta investigación por parte de los Estados Unidos. Un proyecto que se llama Proyecto Cassandra. No es un proyecto nuevo. De hecho, el proyecto data del periodo de Obama, pero esto quiero destacarlo y por acá lo tengo anotado. El presidente Barack Obama, cuando firma el acuerdo o estaba previo a firmar el acuerdo nuclear con Irán, determinó que tenía que ralentizar o incluso detener el proyecto Cassandra, que no era otra cosa que la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos en torno a las células terroristas apostadas en América Latina. ¿Y por qué decidió detenerlo o ralentizarlo? Bueno, pues una sencilla razón. No quería, de alguna manera, digamos, desmotivar a Irán,
que es uno de los grandes, y hay que decirlo, financistas de Hezbollah, pues a que firmara su acuerdo o su tratado nuclear. Esa era la razón fundamental, llegar a ese acuerdo y pues digamos como medida colateral ralentizar la investigación con respecto a las células terroristas de Hezbollah en nuestro continente. Obviamente nos viene la pregunta, pues ¿qué sentido tiene llegar a un acuerdo nuclear con Irán si en paralelo hay grupos o células terroristas que puedan ver en América pues digamos un terreno fértil para instalarse o para conseguir financiamiento? Bueno, la respuesta, aunque no es tan sencilla, pues podemos asumir que el acuerdo nuclear con Irán era, digamos, tenía un fin mucho más importante que el seguimiento puntual para el momento de estos grupos, al menos a través del Departamento de Justicia, estos grupos terroristas, por cuanto suponía la detención de cualquier tipo de carrera armamentista desde el punto de vista nuclear por parte de Irán. Esto, por supuesto, ustedes recordarán en su oportunidad, el acuerdo suponía también que al firmarlo se iban a liberar algunos bloqueos que tenía Estados Unidos sobre Irán, entre otros países. Ahora bien, esto no significa de ninguna manera que no se ha continuado investigando dentro de los Estados Unidos lo que ocurre en términos de esta célula terrorista. Sin embargo, lo que sí hay que estar claros es que la figura de Donald Trump al entrar a la Casa Blanca como presidente número 45 de los Estados Unidos, como les he comentado en breves instantes, pues supuso un cambio vertical en términos de la política internacional. Lo hemos visto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la influencia de Estados Unidos para el continente y para el resto del mundo. Donald Trump ha dicho que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo, y eso implica también su poder en términos de tutelaje internacional. Ahora bien, esto significa, por ejemplo, la figura de Estados Unidos en términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso muro fronterizo, la deportación de los 11 millones de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos, de los 65 millones de hispanos aproximados. También la figura de Estados Unidos en torno a tratados ambientales, también a tratados comerciales internacionales, por ejemplo, aquel acuerdo Asia-Pacífico. Y también, por supuesto, su figura ante el terrorismo. Entonces tenemos a un personaje muy particular que es el fiscal general Jeff Sessions, que ha retomado el proyecto Cassandra para América Latina, y ese proyecto, como les he comentado, va a suponer una investigación directa, clara, de cara a lo que pueda significar estas células terroristas. Ahora, ¿qué investigan? Bueno, hay 3 elementos que quiero destacar. Por cierto, estuvimos revisando información internacional de los principales medios de los Estados Unidos y también de América Latina y de Europa hablándonos de este tema. Bueno, pues 3 elementos fundamentales. El crimen organizado como figura de financiamiento al grupo terrorista Hezbollah. Las drogas, el mercado de las drogas y el narcotráfico como una segunda vía de financiamiento para este grupo terrorista, y por supuesto las acciones concretas que pueda acometer este grupo en nuestro continente, no solamente en Estados Unidos, sino lo que pueda significar también para el resto del continente. Ahora bien, el hilo conductor del financiamiento de este grupo terrorista en América Latina, al menos como lo ha destacado o lo ha esbozado originalmente el fiscal Jeff Sessions, obedece, digamos, a 2 grandes entramados. Al primero, el narcotráfico, y el segundo, el lavado de activos, porque hay que destacar que estos grupos terroristas, no solamente Hezbollah, sino también otros grupos terroristas de nuestro mundo, se financian incluso con contrabando, no solo de armamento, sino hasta, y ocurre en América Latina en particular, contrabando de cigarrillos. Son contrabandos, productos ilegales, por supuesto, que se venden en América Latina y que posteriormente, a través de paraísos fiscales, se procura blanquear o lavar los capitales. ¿Qué nos llama la atención? Y aquí también les invito a brindarnos toda su opinión sobre el tema. Es que mencionan a 5 países particularmente
Y también dejan entredicho que puede haber otros que estén, digamos, contaminados por esta célula terrorista. En la cabeza mencionan a Venezuela. Bueno, ya se ha destacado la figura de Tarek El Aissami, el vicepresidente de la República, el vicepresidente del régimen venezolano, el régimen de Nicolás Maduro. Y por supuesto, esta mención tiene que ver, además de su origen árabe, pues entender la figura que han asignado a Tarek El Aissami, al menos en los Estados Unidos, que es la de narcotraficante y además que financia estas células o estos grupos terroristas en el mundo. Hay elementos concretos que le vamos a destacar en solo minutos. Ahora, pero no solamente Venezuela, también hablar de Bolivia, hablar de Brasil, hablar de Paraguay, hablar de Panamá. Son estos 5 países que han sido mencionados por el fiscal general Jeff Sessions, más otros que puedan estar allí. Como les comentaba, un elemento clave aquí tiene que ver con la amplia, vasta comunidad musulmana en América Latina. Sería de alguna manera una comunidad objetivo, un público objetivo por parte de Hezbollah para conseguir, por supuesto, a los famosos lobos solitarios, que ustedes ya los conocen, los hemos analizado desde acá. Son aquellos individuos que en nombre de una supuesta ideología van y se inmolan o, lamentándolo mucho, salen a asesinar a inocentes. Esta sería, digamos, o sería uno de los objetivos a obtener a través de estas comunidades musulmanas que residen a lo largo y ancho de nuestra América, especialmente América Latina. Pero el segundo elemento sería conseguir a través de ellos la opción de lavar capitales, de lavar activos producto del contrabando, producto del terrorismo y también del narcotráfico. Además, se han conseguido vinculaciones entre familias musulmanas que están en América Latina, que por cierto, en una aclaratoria, de ninguna manera pretendemos generalizar. Estamos claros que la inmensa mayoría del pueblo musulmán pues no está de acuerdo, rechaza abiertamente y además ha sido la principal víctima de los grupos terroristas en nuestro mundo. Pues aun haciendo esta aclaratoria, hay familias musulmanas que, lamentándolo mucho, se han prestado para estos fines. Entre los cálculos, imagínense que lo que significa la industria del terrorismo internacionalmente en términos económicos. Bueno, pues nada más para América Latina se calcula que en términos de actividad ilícita, Hezbollah obtiene anualmente $1.000 millones. Esto es un ejemplo del poder que tienen estas agrupaciones y de las razones por las cuales es tan difícil darle punto final a estos terroristas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Estado Islámico, de Al Qaeda, de Boko Haram y, por supuesto, de Hezbollah. Ahora, son $1.000 millones, de los cuales el apoyo venezolano, según asume la administración de los Estados Unidos, pues tiene una figura, una representación importantísima en términos económicos. Investigaciones indican que Tarek El Aissami, a través de triangulaciones, sería uno de los grandes benefactores económicos de este tipo de grupos, que al que todavía crea que en América Latina no hay real influencia de Hezbollah, pues les recuerdo lo que ocurrió en el 94 en Argentina con el caso AMIA. Ustedes lo recordarán, aquel atentado que dejó a 85 personas fallecidas y a 300 heridos. Y no solamente allí, preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ocurrió con el fiscal Alberto Nisman? Y ustedes lo recordarán, que fue asesinado en el 2015 en Argentina, quien lideraba la causa AMIA y que además, y corrijo, en las noticias iniciales había aparecido como que se había suicidado, que se había quitado la vida. Pero posteriormente, pues las investigaciones han indicado que
no está tan clara la realidad, y la realidad pudiera apuntar a un posible asesinato. Algunos habían hablado del grupo K, el grupo kirchnerista, que por supuesto podría estar detrás presuntamente de este asesinato, pero también hay que recordar que el caso de la AMIA fue un atentado terrorista impulsado por el régimen iraní y operado por el grupo terrorista Hezbollah. Es decir, no es nueva la presencia terrorista en América Latina. Tiene muchísimo tiempo, tanto así, insisto, que ya para el 94, estamos hablando de 24 años atrás, cometieron este atentado terrorista en Argentina, que le costó la vida a 85 personas y a 300 heridos. Por lo tanto, de allí la importancia vertical de entender y de denunciar cualquier acto que veamos irregular en nuestro continente, en nuestros países, en nuestros sectores. Les pongo un ejemplo muy doméstico, pero lo tengo que colocar. En Venezuela, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, hace aproximadamente 10 años, los que residíamos en esa área, y me incluyo, veíamos con estupor cómo llegaban aviones privados con vuelos internacionales a aeropuertos que solamente servían a vuelos nacionales, llenos, cargados de iraníes. Llegaban un grupo de hombres, nunca llegué a ver una mujer, de hombres iraníes, así como llegaban, salían, y así estuvieron aproximadamente 5 o 6 años. Hoy día nos han vuelto a ver, pero pues parte de la, digamos, de alguna manera interrogante que se hacía a la comunidad, que por cierto lo denunciamos en su oportunidad, lo pueden ver en los medios internacionales buscando esta información, era que buscaban este grupo iraníes con supuestas concesiones de algunas minas al sur de Bolívar para supuestamente extraer oro, entre otras cosas, pero hay materiales minerales en suelo venezolano que pueden enriquecer pues los yacimientos y la producción para este tipo de armamento nuclear, y de allí que muchas denuncias aparecieron en su oportunidad en contra del régimen de Maduro, y salió a la palestra pública el nombre de Tarek El Aissami, en este caso relacionado a este grupo terrorista. El hecho es que, como les he comentado, habrá que investigar, habrá que esperar, por supuesto, los reportes por parte del gobierno de los Estados Unidos, del fiscal general Jeff Sessions, quien seguramente estará compartiendo, además de las sanciones, porque todo parece indicar que las sanciones hacia Venezuela van a seguir creciendo, pues va a seguir compartiendo información en torno a la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina. Recuerdo los países, hablar de Venezuela, de Bolivia, Brasil, Paraguay y Panamá. Panamá, algunos me han preguntado digamos, sobre su figura en términos de paraíso fiscal. En efecto, Panamá ha sido retirado como uno de los países, digamos, que pertenecía a estos paraísos fiscales muy recientemente a partir de los compromisos posteriores a Mossack Fonseca, pero lo que sí es realidad es que anteriormente, y lo pudimos vivir con los famosos Panama Papers o papeles de Panamá, Panamá sirvió para que grandes políticos, figuras del espectáculo, del deporte, pero también grandes grupos terroristas, ilegales, en narcotráfico, utilizaran esta plataforma para blanquear, desaparecer los bienes. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Hezbollah, como les he comentado, de $1.000 millones por año. Saquen sus cuentas y saquen, por supuesto, sus propias conclusiones. Así las cosas, pues, hablando de este tema, nos toca hacer ya nuestra primera pausa, y al regreso, como les he comentado, vamos a hablarles de dos países que también les tenemos la lupa. Uno de ellos tiene que ver con Venezuela. Bueno, hablar de los planes de rebelión en contra de Maduro,
Hay una cantidad de informaciones que han sido publicadas y validadas incluso por medios internacionales, y también la regulación de las redes sociales por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Así que, como siempre les digo, no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 634.